Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto verlos nuevamente aquí, sumados a esta actividad que iniciamos el año pasado, que como saben tiene como primer objetivo que los diferentes grupos de investigación de la facultad, en el caso de la astronomía estamos hablando, se puedan presentar, dar a conocer sus intereses, actividades, integrantes, con la idea de que nos conozcamos y que luego de esto puedan surgir colaboraciones, trabajos en común, ayuda entre los diferentes grupos por las dificultades que todos tenemos. Y entonces, el año pasado hicimos parte de este ciclo donde participaron varios de los grupos. Este año, en mayo y junio, vamos a tratar de terminar en todos los grupos que aceptaron participar, así que tenemos actividades en principio todos los martes de aquí a fines de junio. Bueno, después rediscutiremos un poco esta actividad y veremos cómo la podemos continuar. Estamos abiertos a sugerencias, comentarios que puedan hacer, así que se van a ser todos bienvenidos, ¿sí? Bueno, y hoy nos toca presentar al grupo de investigación modelos de estrellas peculiares, conducido por la doctora Lidia Cidale, que está aquí presente. Lidia, creo que todos la conocemos, es una docente de años aquí en esta facultad. Yo cursé con ella, profesora titular de atmósferas estelares en la actualidad, investigadora principal de CONICET, ¿no? Si mal no recuerdo. Así que las dejo con ella, que va a presentar el grupo que conduce. Gracias. Gracias, Fabio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, todavía encontré los parciales de Fabio el otro día. Todavía abrí un cajón y encontré varios parciales. Pues, de a poco voy mandando fotos. Bueno, queríamos contar un poquitito las actividades que estamos haciendo en el grupo. Para que no se ofendan los integrantes del grupo, no voy a contar todo, porque, bueno, salud. Bueno, Roberto me preparó la foto, así que quedé yo como burro primero, pero el grupo está formado por Andrea Torres, María Laura Arias, Rodolfo Verdú, Roberto Venero, Janina Cochetti, que está viajando de Estonia para llegando a Argentina, y el Eirelman, Anaí Granada, que formó durante mucho tiempo parte de nuestro grupo, después se fue a Río Negro, a Bariloche, y desde allá sigue colaborando en la distancia. Después, como becarios, finalizando la tesis, está Lorena Mercanti, Paula Marchiano, más recientemente se sumó Jorge Paney, y como más recientemente becarios lo tenemos a Matías Ruiz Díaz, Aldana Alberice, Melina Fernández, y ya que no es estudiante, Julieta Sánchez, que está viviendo en la República Checa. El proyecto no solamente es nuestro integrante, que está formado por 15 personas actualmente, sino que además tenemos colaboraciones con el exterior, y entre eso estamos dentro de un proyecto que se llama POEMS, que se llama Physics of Extreme Massive Stars, que pertenece a la Comunidad Europea, que es un subsidio que se firmó entre 10 universidades, 5 países europeos, después universidades de Chile, Brasil, el grupo MEP nuestro, y gente de la Universidad de Azerbaiyán. Todas estas personas formamos como un consorcio, donde justamente sacamos un subsidio importante que termina el año que viene, y estaremos viendo después cómo proyectar nuestro futuro. Como representantes y colaboradores principales, digamos, que estamos trabajando, está la doctora Michaela Kraus, que es del Observatorio de Ondřejov y de la Academia de Ciencias Checas, Michel Curé, que es de la Universidad de Valparaíso, colaboramos con cada uno con los grupos individuales que tiene cada uno de ellos, y Marcelo Borges, que es justamente de Río de Janeiro, Brasil. Digamos, con esto tenemos colaboraciones muy, muy antiguas. Con Michel ya llevamos 22 años colaborando.
y con Mijaela desde el año 2009, al igual que con Marcelo Borges. Y esperamos que así continúe. Bueno, en base a este marco, a este proyecto, hicimos una escuela acá, La Lápiz, que también fue financiada por el POEMS, donde ahí hay fotos de los colaboradores que vinieron en ese momento, que forman parte del POEMS, pero también tenemos un colaborador argentino, que es Juan Sorek, que participó con nosotros, ayudó muchísimo a que se impulsara el grupo, y que está en el Observatorio de París, ya jubilado, pero sigue muy activo y empujando para que sigamos adelante. Mucho aliento. Y a esto tendría que comentar justamente que la fundadora del grupo es Adela Ringelet, que ustedes habrán visto que falleció el miércoles pasado. Fue la que más impulso le puso al grupo, con ideas muy brillantes, nos tenía en jaque siempre, había que estudiar cosas nuevas todos los días. Leía un artículo y decía, hoy tenemos que dedicarnos a las estrellas químicamente peculiares, y todos teníamos que salir a estudiar estrellas químicamente peculiares y empezar a trabajar. Otra vez decían, nos vamos a dedicar a los vientos, porque los vientos impulsados por radiación son lo más importante, y bueno, todos salíamos a estudiar vientos. Y así era la modalidad que implantaba Adela, con lo cual hoy en día estamos trabajando en todas las líneas de investigación que a ella se le ocurrían, que uno debía trabajar ahí, porque el desarrollo de la ciencia tenía que ir por ahí, y así como esas, dejó muchas más por explorar. No voy a contar todo lo que estamos haciendo, porque ayer cuando empecé a armar, dije van a quedar mareados. Pero bueno, trataremos de resumir un poco todas las líneas de investigación que están abiertas en el grupo. Bueno, nosotros nos dedicamos netamente a astronomía estelar, astrofísica estelar, digamos, y los objetos de estudios originalmente empezamos con las estrellas BE. Ahora les voy a contar lo que son. Después nos fuimos sumando a las estrellas B bracket E, que esto es gracias a las colaboraciones que tenemos con Mijaela Kraus y Marcelo Borges. Incursionamos en las químicamente peculiares, que serían las B, por ahora las voy a llamar solamente P, que son las que tienen campo magnético, que esto fue lo que Adela nos dejó de legado en el 2006, y con el tema de vientos y con la colaboración de Michel, empezamos a sumarnos poco a poco en las supergigantes de tipo espectral B. O sea, nos dedicamos al tipo espectral B, en todas sus fenomenologías, con todas sus peculiaridades. Y las técnicas que empleamos principalmente es la espectroscopía. Originalmente yo me doctoré con Adela Ringelet cuando empecé a hacer mis tesis, licenciatura y luego doctorado un poco. Empezamos con espectroscopía ultravioleta, utilizábamos los datos del satélite IUE, que estaba de moda en ese momento. Cuando se terminó el IUE, nos fuimos mudando hacia el óptico, y cuando salió Gemini, Adela empezó a decir, hay que irse al infrarrojo, hay que irse al infrarrojo, y nos fuimos al infrarrojo. Entonces, vamos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Por supuesto, después de a poquito nos fuimos sumando también con APEX en radio, que le pedimos la ayuda a Nicolás Duranea, y a la gente de Chile. Empezamos también con fotometría, más recientemente bajando bases de datos, especialmente estamos usando TESS y para aplicarlo a supergigantes. También incursionamos en interferometría óptica con el convenio con Chile, y dijimos, bueno, vamos a utilizar el VLT para hacer observaciones de discos. Y bueno, ya que estamos con la gente de Rusia, que por acá está Olga de visita, empezamos también con algunos trabajos en interferometría de Fabry-Pérez. Y en la parte teórica empezamos a trabajar desde un principio. Yo me dediqué a la teoría, cuando me aburrí de la teoría empecé con la observación, y trabajamos en transporte de radiación, especialmente en todo lo que es línea y continuo, fuera de equilibrio termodinámico, atmósferas en movimiento, para estudiar los vientos. Después nos fuimos mudando con las colaboraciones lentamente a estudiar teoría de vientos impulsados por radiación, donde pusimos todo nuestro fuerte.
y de lo que les voy a contar muy poquito, porque ya las conté en charlas de la asociación y preferí darle otro enfoque a esta charla. Y también hicimos un poco de campos magnéticos y difusión, que es quien trabaja Rodolfo y Jorge Panay principalmente. Bueno, ¿qué son las estrellas B? Las estrellas B son estrellas de tipo espectral B que tienen la línea H-alfa en emisión, que acá se ve, que a veces se ve y a veces no se ve. Entonces está definida como una estrella B cualquier objeto que alguna vez haya tenido la línea H-alfa en emisión. Lo que sabemos de estos objetos es que son altos rotadores, rotan muy, pero muy rápido, en algunos casos llegan hasta 350 kilómetros por segundo en el ecuador. Y siempre se pensó de que, bueno, como rotaban tan rápido, seguramente alcanzaba la velocidad crítica y la estrella se rompe y eyecta material por el plano ecuatorial, lo que permitiría formar un disco, que es lo que se ve a veces con la interferometría. La cuestión es que nunca se pudo demostrar que las estrellas BE rotaran a la velocidad crítica. Siempre las cuentas dan que el máximo de incidencia del fenómeno B ocurre a estrellas que rotan entre 0.6 y 0.7 de la velocidad crítica. Por lo tanto, debe haber otro mecanismo que forme el disco, porque la rotación no alcanza para explicar la formación de discos. Bueno, nosotros gracias a Juan Sorek, que yo en un congreso que fui en Eriche, fue mi primer viaje, conocí a Divan. Divan es una de las creadoras del sistema BCD, que está formado por Barbier, Chalón y Divan, que fueron tres astrofísicos, digamos, muy importantes, porque Chalón fue el que hizo la astrofísica de gran altura, fue el primero en que tuvo la idea de poner los telescopios a más de 2.400 metros y se llevaba caminando el espectrógrafo al Monte Blanco para empezar a hacer observaciones. Y empezaron a hacer observaciones de esta técnica. Siempre se pensó que la técnica quedó abandonada y a mí se me ocurrió que era bueno retomarla y ahí le tuve que pedir ayuda a Sorek, porque había sido discípulo de Divan. Y empezamos a aplicar esta técnica para catalogar y determinar temperaturas efectivas, gravedades y excesos de color de todas las estrellas BE. Como la técnica anduvo muy bien, midiendo acá el salto de Balmer, esta es la discontinuidad de Balmer que se ioniza el átomo, este es el continuo de Payen, y de acá tenemos el continuo de Balmer. Si uno mide justamente la altura de este salto, puede sacar temperatura, gravedad. Es muy fácil de hacerlo, mucho más fácil que hacer modelado. Y esto nos llevó a alargar proyectos, no solamente para estudiar las estrellas BE, sino también para estudiar las estrellas B bracket, las B peculiares, y determinar temperaturas y clasificar y sacar distancias de un montón de estas estrellas. Pero lo curioso de las estrellas B, y esas las únicas estrellas que les pasa, es que presentan dos saltos de Balmer. Uno que se forma debido a la estrella y otro que se forma debido al disco. Y justamente una estrella normal se ve como esta, o sea, las líneas de Balmer se van convertiendo a este punto donde está el continuo de Balmer, y entonces este es el salto de una estrella normal. Pero una estrella B, las líneas convergen al continuo, que estaría acá abajo, y no se ve, y por lo tanto se ve en emisión. Mientras que en estas otras estrellas las líneas de Balmer convergen al continuo, que estaría acá arriba, y sin embargo aparece otro continuo que continúa en absorción. Entonces siempre esto indica de que hay menos densidad. Y si hay menos densidad, el potencial de ionización del hidrógeno va cambiando, porque cuando hay mucha densidad, hay muchas colisiones, se deprimen los continuos, y al cambiar la densidad, el potencial se corre, por lo tanto, se ve mejor el salto, y aparece ese segundo salto. Bueno, la cuestión es que este indicio fue tomado, que si uno ve este segundo salto de Balmer, implica que la estrella tiene disco. Y siempre se tomó como un sinónimo de disco. Ojo, hay estrellas con disco
que el salto se ve normal. O sea, si vemos el segundo salto, sabemos que tiene disco. Ahora, si el salto es normal, puede tener disco o no. Y por lo tanto, hay que ver si la línea H-alfa se ve en emisión. Bueno, lo que se nos ocurrió hacer con Yael Eidelman, que fue todo el trabajo de tesis, es observar cúmulos abiertos, muchos cúmulos abiertos, con varios objetivos. Primero, encontrar estrellas B que no estuvieran descubiertas, aprovechando que veíamos el salto de Balmer. Determinar las temperaturas de todas las estrellas, determinar la gravedad, y al determinar temperatura y gravedad, y el método BCD está libre de enrojecimiento, podíamos sacar también, la clasificación permite sacar magnitudes absolutas, magnitudes volumétricas, permite determinar un montón de cosas. Entonces podíamos determinar distancias. Y por lo tanto, mirar hacia un cúmulo y sacar todas las estrellas que pertenecen al cúmulo. Y fue muy interesante porque encontramos cúmulos que estaban superpuestos, uno adelante, el otro atrás, encontramos estrellas B nuevas que no estaban reportadas, sacamos distancias a los cúmulos que daban muy bien con otras técnicas. Y una vez que observamos 230 estrellas y que catalogamos todas las estrellas B como conclusión, bueno, hay muchos resultados, ¿no?, que salieron intermedios, pero el que yo quiero resaltar ahora es que se detecta una secuencia de formación evolutiva de estrellas B. Por ejemplo, los cúmulos jóvenes tienen muchas estrellas de tipo espectral B0 y B2. Y las estrellas B, que son las rojas, son menos, porque es un 20% generalmente de la población, también es de 0 y B2. O sea, el cúmulo joven tiene todas estrellas calientes. Un cúmulo de edad intermedia, cerca de 10 megaaños, empezamos a tener estrellas BE, ya en el tipo espectral 4 o 5 como máximo, porque ¿qué pasa? Las más calientes ya se evolucionaron, dejaron de ser de secuencia principal, ya son gigantes, y se nos corre el tipo espectral hacia las B5, y las BE también se corren hacia las B5. Y cuando nos vamos a 40 megaaños, pero fíjense que acá no hay estrellas BE, y acá tampoco. Cuando nos vamos a 40 megaaños empezamos a ver que las B jóvenes se murieron o evolucionaron, empezamos a ver muchas B tardías y también empezamos a ver estrellas BE tardías. Con lo cual, de acá demostrábamos, confirmábamos una idea de que las BE se formaban dependiendo un poco de la masa y de la edad de la estrella. Entonces, las estrellas jóvenes son más masivas, forman el disco más rápido, después se desaparece la estrella como BE, pasa a ser gigante, mientras va creciendo, esto va pasando a una etapa intermedia, y finalmente en las estrellas tardías empezamos a ver formación de disco en estrellas BE tardías. Bueno, pero eso no fue sola sorpresa, sino como estábamos estudiando cúmulos y teníamos no solamente las B normales, que son las azules, las BE rojas, que son las rojas, empezamos a encontrar estas estrellitas verdes que no tienen líneas en emisión, por lo tanto no están reportadas como BE, pero tenían doble salto de Balmer. Y entonces nosotros dijimos, esas deben ser las futuras BE. O sea, están empezando a formar el disco y no le están todavía, no tienen el disco formado, pero el salto de Balmer nos está indicando ya que hay material alrededor, y si se está dando esta secuencia evolutiva, tendríamos que empezar a ver estrellas tardías, bueno, las llamamos BB porque no sabíamos qué nombre ponerle, pero sospechamos que son las BN de nuestra galaxia, que son las que sería la próxima generación de BE, y eso sería uno de los futuros proyectos que tenemos ganas de continuar. Bueno, siguiendo con las BE, en el año 2006 empezamos a hacer observaciones en Gémini, de estrellas BE brillantes en el infrarrojo, justamente para explorar cómo eran las BE. Generalmente todo el mundo dice, una estrella azul en el infrarrojo no brilla.
¿A quién se le va a ocurrir ir a observar estrellas calientes en el infrarrojo? Bueno, las estrellas B tienen la sorpresa que brillan más en el infrarrojo que en el azul, y fíjense que si bien en el óptico se ve solamente la línea H-alfa en emisión, en el infrarrojo se ve todo en emisión. Y entonces empezamos a trabajar en hacer primero atlas de cómo son las B en el infrarrojo, empezar a estudiar un poco las características de los discos. Bueno, y ahí Janina ahora está sacando unos resultados muy lindos porque se puede medir rotación, se puede encontrar cómo son las leyes de rotación del disco, muchas cosas interesantes, que es lo que está trabajando. Bueno, como teníamos tantas estrellas B vistas en el infrarrojo, salió la idea de hacer un proyecto con Samer Canán, que estaba en la Universidad de Valparaíso, y hacer observaciones de las B en bracket alfa utilizando el interferómetro, el VLTI. Y entonces justamente se observaron 18 estrellas, algunas tienen las líneas en emisión, bracket gamma, otras las tienen en absorción. Estas son las figuras de interferometría que indican que el disco se resuelve cuando aparecen estructuras, si aparece un flat, un chato, es que no se ve nada, no se resuelve nada. Si empiezan a aparecer cosas que tienen esta forma, implica que se resuelve el disco, y por lo tanto uno puede empezar a sacar, sabiendo la distancia de la estrella y cuál es el tamaño angular del disco, uno puede empezar a medir tamaños de los discos de las estrellas B. Y ahí empezamos a sacar de que las estrellas B tenían tamaños entre 2 y 15 radios estelares. Y lo curioso fue que acá pusimos la velocidad de rotación, porque si todo el mundo decía que los discos se formaban por la velocidad de rotación, pusimos velocidad de rotación en función del tamaño del disco, que saca por interferometría, y podrán observar que por encima de esta recta no hay estrellas. O sea, las estrellas acá, no hay estrellas que tengan discos de distinto tamaño, sí correlaciona con la rotación. La que rota despacito tiene disco más chiquitito, la que rota más rápido tiene disco más grande. Pero sin embargo las estrellas frías, las tardías están acá arriba sobre esta recta, y las tempranas están sobre la recta de abajo. O sea, las estrellas calientes tienen discos más chiquititos que las estrellas frías. Esa es otra conclusión que encontramos, y hay una dispersión hacia abajo porque las estrellas, estudiando todos estos años, se empezó a encontrar que las estrellas además tienen etapas en que forman discos y se disipa, y después como que hay una etapa en que se vuelve a formar el disco, y entonces hay etapas en que no hay disco y etapas en que hay disco. A veces el disco está en formaciones más chiquitito, a veces el disco está más grande. La cuestión que no supera el tamaño máximo que encontramos son las rectas que marcamos, y si está en una etapa de formación, bueno, puede estar con discos más pequeñitos por debajo de la recta. Esa fue la conclusión que se sacaron de estos datos, y por lo tanto empezar a estudiar variabilidad de los discos en estrellas B fue el segundo objetivo que surgió de acá, porque encontramos que las que tenían discos estables se encontraban sobre las rectas. Entonces dijimos, bueno, la estrella tiene que evolucionar hasta que llegue al disco estable. Bueno, seguimos haciendo observaciones en el infrarrojo de muchas estrellas, y acá Janina, reviendo los datos, porque ya los había procesado todos, fue a la República Checa, empezó a estudiar moléculas, y cuando miró de vuelta los datos, y ya sabía cómo eran las moléculas, dijo, esta estrella que se llama 12 Bull, que es variable, varía H-alfa, a veces está en emisión, a veces está en absorción, de repente en uno de los espectros dice, apareció la banda de CO. Pero eso se dio cuenta años después de haber mirado el espectro. O sea, primero dijo, no sé lo que será esto. Bueno, en una de estas colaboraciones descubrió que estaba el CO, miró el espectro y dice, se formó instantáneamente el CO. Y después desapareció. En dos observaciones que hay CO, es como que en algún momento se armó un disco de moléculas, no solamente la variabilidad del disco, sino que apareció un disco molecular,
Y fue el primer reporte de una estructura molecular en una estrella B, porque hasta ahora se pensaba que las B no podían formar discos moleculares. ¿Cuál es el origen de la formación de las moléculas? Puede ser que sea una binaria, puede ser que en esos procesos de expansión y contracción de los discos se genere una onda de choque con el medio interestelar y ahí se favorezca la formación de moléculas. No era algo novedoso porque ya vamos a ver moléculas en las estrellas donde sí uno esperaba que hubiera moléculas, que son las estrellas con fenómeno B bracket. Entonces, en las estrellas estas que tienen fenómeno B bracket, uno realmente esperaba ver moléculas porque esta es la distribución de energía de la B bracket. Estos chichones son emisiones en el infrarrojo que está dada por polvo. O sea, la estrella es este pedacito que está acá. Y esto brilla más que cualquier objeto y brilla más que cualquier estrella que estuviera al lado de la estrella. Entonces, cuando se descubrió esto, se empezó a decir, estas estrellas que tienen líneas en emisión, pero además tienen líneas prohibidas que las B no tienen, y además tienen polvo, bueno, son unos bichos raros. Este zoológico, que sería el fenómeno B bracket, este es el espectro que tiene. Fíjense que es así, como diría un amigo mío, esquizofrénica. Son estrellas que tienen los pelos parados. Y bueno, acá está H alfa en emisión, H delta, H epsilon. Y bueno, con esto trabajamos mucho en aplicarle. El problema que tienen estas estrellas es que no se le puede medir temperatura, nada, no se sabe dónde está el continuo, ni no hay línea de absorción. Pero el método BCD en algunas le venía muy bien, por lo tanto aprovechamos a sacar muchas temperaturas y gravedades y empezar a descubrir qué está escondido detrás de todo este matorral de polvo. Bueno, como hicimos la BCD de muchas estrellas, encontramos algunas que están sobre secuencia principal. En algunos incluso, fíjense que si lo comparamos con Gaia, las distancias nos dan muy parecida a lo que determinó Gaia. A veces tenemos algunas discrepancias, pero bueno, esta es una estrella binaria, así que posiblemente esté acá. Y acá estarían las supergigantes B bracket o LBB o lo que fuera. Y entonces pudimos construir diagramas color magnitud, poder ubicar las estrellas, cuál sería las masas. Y bueno, nos encontramos frente a estos dos gráficos. Este es el diagrama HR, este es el diagrama HR espectroscópico. Generalmente no hay tanta discrepancia entre esta estrella y esta estrella, o sea, cuando estamos acá abajo los dos diagramas dan la misma información, pero cuando nos vamos a estas estrellas ya los diagramas no dan las mismas masas. Y esto generó lo que se llama el problema de la discrepancia de masa. Ya no se sabe si es un problema de los track evolutivos, si es un problema de que las estrellas al tener envolturas, ya el track evolutivo no sirve. Entonces no se sabe si la parte correcta es esta o la parte correcta es esta. Y bueno, y ahí surge una nueva línea de investigación que se llama el problema de la discrepancia de masa de las estrellas masivas. Ya lo habíamos detectado también en los cúmulos. Bueno, utilizando un modelito pero muy simple, usando transporte de radiación, María aprovechó a ajustar los polvos de estas estrellas y justamente tratar de modular de cómo sería la característica del polvo, no la física del polvo, que es lo que nos falta hacer, pero por lo menos si tiene esa absorción, a qué temperatura y a qué distancia de la estrella puede llegar a estar el polvo. Y no sé si se lee nada acá, pero bueno, los radios son 17.000 radios estelares, 7.000 radios estelares, 700 radios estelares, donde estarían estos anillos de polvo. O sea, tenemos la estrella, gas y anillos de polvo. Bueno, haciendo también interferometría, hicimos un trabajo. Acá colaboró muchísimo Iliana en medir justamente el tamaño del disco de polvo de esta estrellita, que es PPD-529243.
Todo esto es disco de polvo, mide con interferometría unos 5 miliarcos de segundo, lo cual se traduce en unas 14 unidades astronómicas. Esta es la imagen que da el interferómetro, marcando justamente como no es recto, de que hay una estructura que se resuelve en distintas longitudes de onda para distintos tamaños de la base del interferómetro. Y también nos da el espectro, lo cual nos muestra justamente completa el pedacito que justo le faltaba a Spitzer. Spitzer son las observaciones en negro y justo el interferómetro completaba lo que faltaba. Acá están las bandas de silicato. Y cuando se pudo sacar el tamaño de este disco, ¿qué pasa? El disco de polvo rodea otro disco que sería el molecular. Entonces las moléculas sería el borde interno del disco de polvo. Midiendo velocidades en las moléculas, suponiendo que son keplerianas, uno puede sacar a qué distancia estaría el disco molecular, y por lo tanto después nos acota el disco de polvo, que la distancia la sabemos por interferometría. Bueno, siempre se pensó que estas estrellas de Brackett tenían esta estructura, porque se ve estructuras de viento, estructuras de disco, se ve polvo, se ve moléculas, se ve de todo. Es como que tiene un viento fuerte, polar, que generaría perfiles de zinc, que ahora vamos a ver. Después tiene un disco donde estaría el disco kepleriano, que tiene gas, que tiene moléculas, y finalmente tiene el polvo. Entre estas estrellas nos interesan particularmente las supergigantes. ¿Y por qué nos interesan particularmente las supergigantes? Porque ¿cuántas hay? Hay solamente 15 en la nube mayor de Magallanes, 11 en la nube menor de Magallanes, 15 candidatas a supergigantes de Brackett en nuestra galaxia, y haciendo observaciones con Géminis, María descubrió las primeras 2 supergigantes de Brackett en M31. Con lo cual, al ser tan poquititas, pasan a ser un eslabón perdido, digamos, de alguna cadena evolutiva que no se puede predecir. Bueno, como son un zoológico de estrellas, sucede que se encuentran estrellas de Brackett en regiones de formación, de baja masa. Se encuentran, esta es una observación de Spitzer, donde se ven los discos de polvo, que son las LBB y las supergigantes, se encuentran como población antigua, se encuentran en estrellas simbióticas, y se encuentran en un grupo de estrellas que no se sabe si son jóvenes, viejas o simbióticas. Entonces esas se llaman sin clasificar. El 50% de la muestra pertenece a nuestra galaxia. No se puede clasificar porque no se sabe, tiene características de objeto joven, pero al mismo tiempo que tiene características de objeto evolucionado. Por lo tanto, empezó la idea de empezar a observar el entorno molecular. No todas muestran moléculas, que es la segunda molécula más importante del universo después del hidrógeno, que es el monóxido de carbono, y que se observa en 2.3 micrones, y que, bueno, nosotros hacemos las observaciones. Michaela Kraus tiene un código que justamente modela la molécula, y acá aparece justamente 2-SO, estas son las cabezas de banda de la molécula de 2-SO, o sea, está la cabeza de banda, después todos los modos vibracionales que le aparecen, la cabeza de banda, y aparece el 3-SO acá y acá. Y ahí empezó la idea de que si uno ve 3-SO, la abundancia de 3-SO en el medio interestelar es de 90, el cociente del 12 al 13. Pero si esto es producido el disco, o sea, si es un disco que genera la estrella debido a que está perdiendo masa y que está formando material, es de material procesado por la estrella, debería tener mayor cantidad de 3-SO que lo que uno ve en el medio interestelar. Y entonces empezó a utilizar como criterio el 3-SO para ver si el objeto era joven o si era viejo. Y entonces eso permitía por lo menos discriminar ese 50% de estrellas que tengan CO, si van a ser jóvenes o viejas, y poder definir un poco de qué
de qué bichito tenemos escondido detrás de esa nube de polvo. Bueno, esta fue una técnica que permitió clasificar objetos que no se sabían si eran Herbie AE, BE, que son los de formación, o si eran supergigantes, siempre era una discusión, y por lo tanto ayudó esta técnica. Por lo tanto, lanzamos una campaña con Gemini de observar todas las estrellas B Bracket que pudiéramos para poder hacer la clasificación espectral, determinar el estado evolutivo. Acá hay líneas de hidrógeno, también se pueden modelar las líneas de hidrógeno, se pueden modelar las cabezas de banda, se saca temperatura, se saca densidad del disco, uno puede medir la velocidad también, por lo tanto se puede saber a qué distancia se forman estos discos de CO. Pero, por ejemplo, las LBB no tienen disco de CO. Entonces empezó a hacerse un complemento de un diagrama color-color, y las que tienen un disco de CO, fíjense que están con puntitos negros. Hay estrellas supergigantes de bracket con discos de CO y sin discos de CO, y hay muy poquitas LBB que tienen CO, generalmente no tienen disco de CO. Y acá nos pasó algo curioso, empezamos a hacer observaciones de algunas LBB, y con Gemini observábamos el disco de CO, y alguien las observaba 9 meses después y ya no tenían disco de CO. Entonces ahí empezamos, parece que el disco de CO se forma y se deforma. Se disipa y se forma, pero es la parte más externa de la estrella, o sea, era raro que hay estrellas que incluso uno no ve cambios en la parte interna, y ve cambios en la parte externa de la estrella, y el disco se forma y se deforma. Entonces, o se modifica. Entonces ahí surgió la idea de que tal vez hubiera formación planetaria. Y tal vez de segunda generación, porque son supergigantes. Porque dijeron, bueno, se ven alteraciones de afuera, no se ven alteraciones adentro. Sabemos que tienen gas. Sabemos que tienen polvo y que tienen mucho polvo, por lo tanto habría material para que se forme algo y genere una perturbación externa muy chiquitita, porque a la estrella no le pasa nada. Entre esas observaciones, Andrea es muy perspicaz para observar, es muy meticulosa. Descubrió que en la estrella esta supergigante de la nube Magallanes 18, de repente, también así como se forma el CO, y a veces se le va el CO, a veces le aparecen líneas de helio, y a veces de helio 2, y a veces le desaparecen las líneas de helio 2, encontró que le aparece una estructura que se llama Raman, que es dispersión de radiación de oxígeno 6 que se ve en el ultravioleta, con un disco molecular que no se ve, que sería hidrógeno neutro, alrededor de la estrella. Y eso genera una estructura que se llama Raman, emisión de Raman, y verán que a veces aparece y a veces desaparece. Y eso generó una disyuntiva, porque esa estructura Raman solamente se conoce en estrellas simbióticas, donde hay una estrella enana blanca y una estrella gigante roja, que sería una Mira. Es en el único sistema que se conoce en emisión Raman, y acá está formado por una sola estrella azul supergigante. Entonces esto generó que, bueno, algo de conexión debe haber en esa secuencia evolutiva entre la formación de los discos y después cuando la estrella evolucione y sea una Mira. Ahora surge otro problema. Las estrellas están en un estado evolutivo que están yendo de supergigantes hacia la rama roja para convertirse en supergigantes rojas, o son estrellas supergigantes azules que vinieron de la rama roja y por eso tienen todo este material. Bueno, eso aún no lo sabemos. Bueno, el esquema que nos estaría quedando por ahora es que no hay dos estrellas iguales. Con las moléculas sacamos dónde se forman los discos. Con las líneas prohibidas también se puede sacar, suponiendo que es un disco kepleriano, a qué distancia se forman. Y nos están quedando, por ejemplo, que está la estrella, se forma calcio, ionizado oxígeno, calcio, CO, oxígeno, silicio,
óxido de silicio, calcio, oxígeno y oxígeno. Y eso va formando como estructuras alternas de discos, como que va creciendo la densidad, va decreciendo, se van formando distintos elementos con distintas temperaturas. Y acá vamos a comentar el silicio. El óxido de silicio fue una idea que también surgió porque estábamos leyendo un trabajo de que estas estrellas tenían polvo de silicatos cristalinos. Entonces dijimos, pero si hay polvo de silicato cristalino, se tiene que formar la molécula de monóxido de silicio. En algún lado tiene que estar esa molécula. Entonces, teóricamente, averiguamos dónde debería verse esa molécula y con Gemini tiramos la observación a candidatas que tuvieran CO y que tuvieran polvo, y encontramos 6 estrellas con CO, que es el monóxido de silicio, en donde nos permitió ubicar que se forma un poquitito más afuera, más cerca de los que estarían los discos de polvo. Bueno, la cuestión es que aparentemente una supergigante B-bracket debería tener una estructura parecida a la que tienen las estrellas en formación y que estaría formado por anillos. Esta es una imagen de ALMA, de una estrella de baja masa, pero la idea es que aparentemente la estrella de gran masa y evolucionada tiene anillos donde se va alternando la densidad y, bueno, no es uniforme. Bueno, por último, decidimos estudiar las supergigantes que tienen este hermoso perfil P-Cygni. Todo el material que vuela hacia el observador se ve en esta absorción, y todo lo que está afuera emite. Y es así como uno reconoce una supergigante B, porque tiene esa línea en emisión y que realmente dice que hay un viento que se expande y que forma. Bueno, cuando empezamos con el proyecto de la supergigante fue más o menos, las observaciones las empezamos a tomar en el 2013, 2016, y ahí empezamos a medir supergigantes, a ajustar perfiles de línea de hidrógeno, de las que se podían, de silicio, distintos estados de ionización para sacar temperaturas y gravedad. ¿Por qué no usamos la BCD? Porque no la tenemos calibrada para la supergigante, si no hubiéramos usado la BCD. Entonces tenemos que hacer esta tarea primero para poder calibrar la BCD y después utilizar la BCD, que es más rápida. Bueno, y ya que estábamos con el código FastWin, que Roberto colaboró en su construcción parcial, que es uno de los más famosos, empezamos a sacar tasas de pérdida de masa midiendo la línea H-alfa, suponiendo de que la ley de velocidades está parametrizada, digamos, que el viento se expande de poquita velocidad y la presión de radiación lo va acelerando, lo va acelerando, lo va acelerando, hasta que alcanza una máxima velocidad. Entonces, si uno modela los perfiles, puede saber cuánto es la velocidad de crecimiento, la aceleración del viento, uno puede sacar cuánto es la velocidad de esa máxima, donde uno piensa que ya el viento terminó, y podemos sacar la tasa de pérdida de masa. Bueno, hicimos eso, y empezamos a estudiar esta estrella que se llama 55 Cygni, de la cual tuvimos la posibilidad de sacar 400 espectros, en distintas regiones. Algunos fueron sacados en Andreyov, otros en Arizona. Y si ustedes miran, esta es una foto de la estrella día a día. La estrella tiene P-Cygni, se le va yendo el P-Cygni, hace el P-Cygni, se le va, en algún momento desaparece, se vuelve a armar, en algún momento es más intenso. Bueno, es variable día a día. Entonces empezamos a sacar tasa de pérdida de masa día a día, qué valor teníamos modelando, qué tasa de pérdida de masa, qué modelando. Bueno, así, pobre Maxi modeló 400 espectros y decidió dedicarse a otra cosa. Dijo no, abandono. Bueno, hizo una tesis muy linda. Midió las pulsaciones, se midieron de paso que la estrella cambiaba de brillo, que cambiaba las velocidades. Entonces encontramos que la estrella está pulsando con un periodo de 22.5 días y otros periodos más.
Y el de la tasa de pérdida de masa también va con los 22.5 días, con lo cual empezamos a decir, la variabilidad es porque hay un mecanismo extra en la tasa de pérdida de masa, que probablemente sean las pulsaciones, y la pulsación que genera esto se llama modo extraño de pulsación, porque es distinto a una pulsación por presión o una pulsación por ondas gravitatorias. Y acá empezó a surgir la idea, bueno, vamos a estudiar todas las supergigantes, que en principio nos habían dicho que eran re aburridas. Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar las supergigantes B, porque están re lindas y aparentemente pierden masa en forma variable, varían mucho y aparentemente pulsan. Entonces ahora empezamos con un proyecto de observar con test y espectroscopía al mismo tiempo para poder tener la fotometría y la espectroscopía para descubrir estas pulsaciones. Pero bueno, todo esto nos fuimos de a poco moviendo a la parte teórica y dijimos, bueno, vamos a unirnos con la gente de Valparaíso a resolver soluciones hidrodinámicas. Ellos habían hecho un código, en ese, no se ve nada. Michel Curé, acá hay un montón de curvitas finitas. Las soluciones que se conocían hasta el año 2004 eran las que no se ven, las que están acá arriba. Y lo que pasaba era que el viento, desde el punto de vista teórico, si uno pone un sistema autogravitante, que es la gravedad que hace que la estrella trate de colapsar, la presión del gas que trata que la estrella se expanda, más la presión de radiación que va a hacer que la estrella se expanda, finalmente va a terminar en un viento. Ahora, ¿qué pasa? Estas soluciones que no se ven van decreciendo acá a medida que rota más rápido la estrella, o sea, mientras más rotación, el viento es más leve, y cuando llega a 0.7 de la, no sé si le suena ese valor, 0.7 de la velocidad de rotación crítica, no había más soluciones. Entraban en un problema numérico, la gente reportaba que no se podía resolver las ecuaciones, y Michel muy astutamente dice, pero hay otro punto crítico. Y cuando se mueve al segundo punto crítico, encuentra que las soluciones que faltaban. Pocos años después, cambiando el factor de ionización, Anaí Granada empieza a encontrar que hay otra solución lenta, que son las que están acá abajo, que es cuando uno le fuerza que la ionización en el viento no sea constante. Entonces ya encontrábamos dos soluciones nuevas, digo dos porque la de Michel es nuestro grupo, así que Michel encontró una, Anaí Granada encuentra esta segunda solución, y Roberto empieza a hacer el estudio de todos los parámetros del viento, a barrer todos los parámetros posibles, y se encuentra de vuelta con otro problema numérico que no se puede resolver, que es acá no hay soluciones, o sea, barre todos los parámetros, encuentra soluciones rápidas, que son las que están acá arriba, que serían las que están acá. Acá se ven mejor. Encuentra soluciones lentas y le aparece una región que no se puede. Entonces le pedimos a Melina, vamos con otro código de evolución temporal, y Melina en estos meses encontró todas las soluciones, completando el espacio de soluciones de un viento impulsado por radiación que estaba faltando. Bueno, así tenemos miles de trabajos más, no los quiero aburrir porque me dijeron que tenía que hablar 45 minutos y no 5 horas. Por último, me gustaría comentar sobre las estrellas químicamente peculiares, que son las BP, donde fue la tesis de Rodolfo, que después se le agregó difusión, porque la estrella tiene una característica muy particular, se forman manchas químicas. Así como en vez de haber manchas solares, hay manchas químicas, y la idea era, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener una estrella rica en helio o rica en mercurio? El mercurio se tiene que quedar arriba y no hundirse. Entonces empezamos a hacer modelitos de cómo se iba, si poníamos un campo magnético, es decir, el campo magnético podía llegar a sostener ese material y que no se precipite, digamos, hacia el centro de la estrella y que se formen, por ejemplo, manchas. Entonces acá por lo menos se encuentra que la distribución de helio no es uniforme bajo esas condiciones.
sino que dependiendo de cómo sea la orientación del campo magnético, se pueden hacer 2 spots o 2 manchas de helio en el polo, o tenderse a que el helio se vaya hacia el ecuador. Bueno, igual acá se ve cómo cambia el ancho equivalente de la línea, cambia poquito, no cambia del orden que se observa. Pero bueno, es un pasito. Y acá sería cómo sería vista, porque ¿qué pasa? Estas estrellas son variables, el helio se ve variable, entonces lo que se piensa es que el campo magnético con respecto al eje de rotación está inclinado, entonces rota el campo magnético, entonces yo veo la mancha, no la veo, no la veo, y ese sería este esquema colocado con un ángulo determinado, poniendo el eje de rotación. Bueno, ¿cómo sería la imagen que uno va teniendo desde la mancha? Lo cual explicaría de que tengamos estrellas de helio variable en las estrellas BP. Bueno, esa sería una síntesis muy cortita de otros tantos resultados que se encontraron, y que también son interesantes y que merece continuarse el estudio. Bueno, como resumiendo un poco de todo el trabajo de estos últimos 20 años, es justamente el poder hacer un análisis espectral que permita discutir el gas, las moléculas y el polvo. Trabajamos en la determinación de parámetros fundamentales de este zoológico de estrellas. Bueno, encontramos las primeras estrellas supergigantes Bracket en M31, tenemos observaciones para M33, descubrimos la banda de SIO en las estrellas de Bracket. Encontramos que las estrellas tienen discos moleculares variables que se forman y se deforman, aunque se disipan, especialmente en las LBB. Acá me quedó una secuencia, pero es una secuencia evolutiva de estrellas B que depende de la edad y la masa. Bueno, revivimos el método de clasificación BCD que todo el mundo lo había descartado, demostrando que es muy bueno, y bueno, somos los únicos que usamos ese método, pero publicamos mucho y son los trabajos más citados, eso es lo interesante. Bueno, somos referentes en el estudio infrarrojo de estrellas de IB Bracket, porque hay muy poca gente que estudia, casi todas las observaciones son nuestras y todas las publicaciones, así que estamos haciendo pie bastante importante en el infrarrojo. Estamos haciendo descubrimiento de la misión Raman. La idea es vincularse con las simbióticas. No conté, pero también encontramos estrellas binarias, donde siempre se creyó que la estrella de mercurio-manganeso, de estas químicamente peculiares, se pensaba que era la primaria. Bueno, encontramos un sistema que no. Es el único sistema donde la de mercurio-manganeso es la secundaria, y la primera es una helium variable en helio. Y bueno, encontramos nuevas soluciones de viento impulsados por radiación y pensamos seguir trabajando en este tema, y ahora nos estamos dedicando al modelado de la fuerza de radiación para poder hacer todo un método autoconsistente y poder resolver perfiles de línea poniendo las soluciones hidrodinámicas y no la ley beta, que es lo que se está haciendo hasta ahora, sino de poder hacer un modelo consistente donde se calcule la presión de radiación, se resuelva la hidrodinámica, tengamos las ecuaciones, con esas ecuaciones resolvamos el transporte y modelemos los perfiles de alguna manera donde ya no dependa de parámetros libres, sino que, bueno, no sé lo que dará. Por ahí descubrimos que la ley beta es mejor, pero bueno, la idea es hacer eso. Ese sería entre los trabajos a futuro. Tenemos varias cosas porque hay que mejorar modelos, hay que seguir estudiando la población de estrellas BE, las poblaciones de esas estrellas BDD, mejorar los átomos para considerar más moléculas. Bueno, pues no les mostré, pero calculamos hierro, calculamos calcio, bueno, tenemos todo un popurrí de trabajos, pero no los quiero aburrir con tanto. Bueno, eso, gracias. Bueno, preguntas, comentarios todavía. ¿Alguien tiene? Sí, sí. Gracias, gracias. Con un tipo de agresión, ¿creen que tienen una idea, también tipo de agresión con tipos de las estrellas?
Sí, sí, es que puede ser, es que algunos son de decreción y otros son de decreción y otros son de acreción. Esa es mi pregunta. ¿Puede ser parte de la actividad que está rodeando a la estrella cuando es la propia estrella que vuelve a caer a la estrella? En principio se piensa que no, o sea, se piensa que las estrellas que están en formación tienen el disco de acreción, Sí. que es el que se estaría formando. Pero después la teoría dice que la luz, o sea, la presión de radiación de la estrella debería disipar ese disco y debería volarse. Y ahí tener las estrellas como la vemos, que es el 80% de las estrellas que no tienen disco. Después de eso se empieza a encontrar las BE. Entonces ahí empieza la discusión. ¿Cuándo se forma el disco de la BE? O sea, ¿nunca se disipó? Fue la primera pregunta. La otra es, ¿se vuelve a formar bajo alguna condición posterior? Entonces en algún momento dicen, bueno, la estrella cuando evoluciona se vuelve a contraer, en algún momento cuando dejan de aparecer las reacciones nucleares debería contraerse, acelerarse, aumentar el impulso angular, y ahí viene la idea de la decreción del disco que aumentó el momento angular y formaría de vuelta el disco. Bueno, eso es lo que estaba siempre, o nunca se le fue o se forma. Bueno, el estudio de los cúmulos daría la sensación que lo vuelven a formar. Entonces ahí se arma de un disco de segunda generación. Pero después la pregunta es, ¿qué pasa con ese disco? Porque después se ve que se forma polvo, después se ve que se forma... esos objetos están relacionados, o sea, la B es un estado previo a una B bracket. Bueno, pero hay bracket también jovencitas y bracket ya evolucionaditas. Entonces, ahí falta un eslabón. Uno de los eslabones que nosotros dijimos es, bueno, si se forma la molécula de CO en una BE, capaz que es el eslabón de lo que estaría pasando después. Y si vemos formación de molecular y disipación de disco molecular, también nos estaría diciendo como que hay una transición rara que podría vincular de alguna manera la parte evolutiva, pero en realidad da la sensación que hay discos de decreción y discos de acreción. Esa es hasta ahora, bueno, ese es el guitarreo hasta ahora. Quedó del momento que se tomaron las estrellas y lo vuelve a acretar. Y lo vuelve a acretar, pero ahí cuando se habla de esta segunda generación, de que se decreta el polvo, digamos, se piensa ya que es material de la estrella, y ahí ya nadie sabe nada. Ya se habla. Paula, ¿pregunta? Sí, en un momento mostraste una estrella en particular que Sí. ¿Eso es común o es? Porque en general entre las estrellas son bastante chicos, ¿no? Mira, hay de todo. Hay estrellas donde se le encontraron que el disco de polvo está a 3 unidades astronómicas, lo cual, según la teoría, tampoco sería factible, porque son estrellas muy calientes, algunas tienen 20.000, 25.000 grados, o sea, debería volarlo. Se piensa que el CO, el estar el CO adelante es como que hace un escudo. Entonces son como discos completamente separados, no son discos de gas, el polvo que es inmerso. No. Eso es lo que se está observando, como que viene gas, después viene el molecular, capaz que el molecular se mezcla un poco con el polvo, y después ya se ve esa estructura de polvo, no se encuentra que emita tanto. ¿Y pueden dar masas? Hay una forma, pero nosotros todavía no encontré bien el método de estimar las masas. Hay estimaciones así por pérdidas de masa en otros objetos, generalmente en estrellas frías, que como está la teoría de viento impulsado por polvo, entonces sacan qué porcentaje de gas y le inventan una relación 200 y de ahí sacan, pero en esta yo no he visto todavía no estimar. Pero sí es una cosa interesante porque en realidad lo que uno piensa es que estas estrellas que van perdiendo materia a lo largo de toda la vida,
si uno hace las cuentas, es la misma cantidad de materia que pierde la supernova. Entonces, es de manera continua, de a poquito, pero lo que está devolviendo al medio es un equivalente a lo que se pierde en una supernova. Entonces, de alguna manera, está enriqueciendo, digamos, todo el entorno. Nicolás. Sí, una preguntita respecto a las observaciones del CO, que vos decías que primero en algunos casos las observaban emisión y después a poco tiempo dejaban de observarse. O sea, ¿en qué escala de tiempo más o menos? ¿En qué lapso? Meses. Ya estamos hablando de procesos rapidísimos. Y siempre se observan en la emisión, nunca en la absorción. No, en estas estrellas o no se ven o aparece la emisión. Nunca, o sea, nunca encontramos el proceso de que esté en absorción. Porque si la encontráramos, si la viéramos en absorción, uno enseguida pensaría de que estoy viendo una estrella fría. Y sería bárbaro porque, bueno, entonces ahí uno dice, bueno, los discos se forman por una interacción binaria. Pero no hay evidencia de que todas sean binarias. Y se ve que en escala de meses se forma y a veces se forma y a los pocos meses desaparece y a veces está años que no está reportado. Bueno, tampoco hay un seguimiento tan frecuente, ¿no? Pero sí, hay muchas que se ve, que se forman, se ven, y en escalas muy, muy cortitas. Y están los casos al revés, no tenemos observación y de repente en poco tiempo decimos, apareció el disco. No, sí, una duda. Analizar la nueva y futura población de estrellas feliz. Sí. ¿A qué te referías? A la queremos. No. La nueva población es a las BBB. O sea, ahora la idea es justamente observar BN y BDD, estudiar más ese grupo de estrellas que tienen un salto de Balmer, que aparentemente tendrían un disco y todavía no están reportadas como BE, a ver si son realmente las futuras BE, por lo menos estudiar qué propiedades tiene ese grupito. Que son estrellas B8, que nadie las estudia porque son aburridas. Pero está lindo porque uno empieza, estrellas aburridas, y después no son tan aburridas. Te tenés que convencer. ¿Hay alguien en el chat? ¿No? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Carlos? Sí. ¿No pensaron, digamos, observarlos con alma? Como para... Sí. Estamos, por ahora no estamos peleando con Apex. Pero no tenemos resolución. Pero tiramos un par de turnos con Alma y no tuvimos, por ejemplo, sacamos un par de turnos, pero después no nos observaron. Lo mismo suele pasando con Apex. Tiramos propuesta, gana la propuesta, pero después no se ejecuta. O sea, ya, no es tan sencillo, digamos. No, pero la idea era seguir observando. Y bueno, de hecho, bueno, nos pasó eso. Que los turnos que sacamos no se observaron. Clásico, digamos, las moléculas que tienen información de la superficie del disco. Sí. En principio sí, lo que tiene que estos, como son estrellas más calientes, los discos moleculares ya se ven en el óptico, en el infrarrojo. Cosa que en las estrellas más frías, digamos, solamente tenés más estructura molecular, pero uno debería, ¿no? Me llama la atención, pero ya que están calientes, ¿cuál es la temperatura de 2000 grados, la de que se está viendo de las moléculas que mostramos, 2000 grados a 3000 grados. La radiación de la estrella central debe aumentar. Claro, pero el polvo, pero vos tenés que tener polvo a 1500, menos de 1500 grados, y encontrás anillos de polvo a 100 grados, a 70 grados, o sea, también debe haber moléculas.
Y cuando vos modelás, viste que se ve como chichones en el espectro que yo mostré, que se ve un chichón, dos chichones, tres chichones. Entonces, cuando vos ajustás el chichón, el máximo te queda a distinta temperatura y a distinta distancia. Con las líneas prohibidas, que uno ve líneas dobles, que podés medir velocidades de rotación, suponiendo que son keplerianas, te queda como que hay un cambio de densidad, como que aparecen regiones más densas y regiones menos densas, ¿no? Capaz que todo continuo, pero no continuo, digamos, no hueco, pero sí se observa de que hay regiones de más densidad y regiones de menor densidad. Sí, como que hay o como una onda o, bueno, o valle, no sé cómo llamarlo. Sí. Los modelos de discos, ¿qué temperatura están? Digamos, mil Kelvin, digamos, son los modelos de nosotros. ¿El disco cuál? ¿El gaseoso? Claro. Porque el gaseoso estamos hablando de temperaturas de 10.000, 15.000 grados, el gas. Después tenés el disco de CO, que se mide entre 2.000 y 3.000 grados, dependiendo de la estrella. Después las 6 que le detectamos el disco de CO caliente, el disco caliente está un poquitito, 200 grados menos tiene, ¿no? 500 grados menos que el CO. Y después el polvo nos da que, bueno, tienen que tener menos de 1500, ¿no? Si no, no tendríamos polvo. Entonces, si uno hace una escala de distancia, considerando que es rotación kepleriana, porque de las moléculas yo le puedo sacar la velocidad y sacás ese zoológico que les mostré. No hay dos estrellas iguales, estrellas que son muy calientes, como que tienen la estructura más compacta, otras que son binarias, uno dice las binarias y las que no son binarias tienen las mismas características, no. Hay de todo. No, hasta ahora no hay un patrón. Sí se ve que se te forma calcio, oxígeno, en esa secuencia. No, porque me parece muy similar a los modelos de Es que debe ser. la parte interna del planetario, el polvo, el silicato migra y hay 500 Kelvin se sublima, de molecular. Sí, yo creo que a mí me da la sensación que no discrepa la estructura, es muy similar. Lo que pasa es que en un momento alguien la separó y dijo, las estrellas calientes son distintas y las estrellas frías tienen, pero daría la sensación que son similares. Bueno, agradecemos a Lidia nuevamente, invito a los que quieran seguir haciendo preguntas.